La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Concepción tiene sus inicios en el año 1909, en el seno de la Iglesia Presbiteriana. El Chile Evangélico, periódico que editó entre el 11 de septiembre de 1909 y noviembre de 1910, entrega valiosa información sobre los antecedentes que dieron origen al movimiento pentecostal en Concepción, la cual era dirigida por misioneros norteamericanos. Aunque este movimiento aparece un aislado de lo que sucede en Santiago y Valparaíso, tenemos antecedentes que demuestran que existían vínculos entre los líderes de la congregación de Concepción con el incipiente movimiento pentecostal de estas ciudades. Estos lazos fueron posibles gracias a reiteradas visitas del pastor Tulio Morán y más tarde por el laico Enrique Cotman. En enero de 1910, y después de una serie de tensiones al interior de la iglesia presbiteriana entre sus líderes y aquellos hermanos que se identificaban con el reciente avivamiento pentecostal, estos últimos deciden abandonar su iglesia madre y se organizan en forma independiente. Para esto eligen una directiva reconociendo como su pastor a Tulio Morán, iglesia presbiteriana y un tenaz opositor a los misioneros norteamericanos de cómo estos conducían la iglesia. Sin embargo, este cargo lo debe abandonar antes de fin de año por razones de enfermedad. El reverendo Willis Coover, pastor de la iglesia de Valparaíso y conductor natural del movimiento, envía como pastor a Concepción al hermano Seferino Arancibia, quien se desempeña como tal hasta fines del año 1913, falleciendo el 27 de enero de 1914 en Valparaíso. En ese mismo mes es designado como pastor sucesor del cargo el hermano Daniel Venegas, proveniente también de Valparaíso, donde se desempeñó como predicador de la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso con anterioridad a 1909. El pastor Daniel Venegas, una vez llegado a Concepción, compra en septiembre de 1916 una propiedad a su nombre en calle Rosas 951. Antes de esa fecha, la pequeña iglesia funcionó en calle Freire 1233 y luego en calle Serrano 1032. Para más tarde trasladarse a la calle Rosas 951, donde se consolida y a su vez expande las principales ciudades y localidades de la zona. En 1929 la iglesia adquiere personalidad jurídica bajo el nombre de Asociación de Apoderados de las Iglesias Metodistas Pentecostales de Chile. A partir de esa fecha la iglesia adquiere vida legal, por lo tanto deberá regirse por sus estatutos y reglamento, los que a su vez especifican con claridad quiénes son los miembros de la iglesia y cuáles son sus mecanismos de dirección y control. En noviembre de 1932, en Santiago de Valparaíso, se experimentó una crisis institucional que se acentúa en las conferencias de 1933, donde el actual superintendente reverendo Hoover, por acusaciones fundadas en su contra, debe dejar el cargo. En consecuencia, la conferencia designó como superintendentes generales por 2 años al pastor Daniel Venegas, quien a su vez continúa a cargo de la iglesia de Concepción hasta el año 1942. Causas del cisma de la iglesia metodista pentecostal en Concepción. No es posible entender lo ocurrido en la iglesia metodista pentecostal de Concepción en los años 1942 y 1943, sin antes tener una visión global de lo que estaba sucediendo en el ámbito nacional en la iglesia. Para esto se debe retroceder a cabalidad lo sucedido y quiénes eran los actores principales. Entre 1932 y 1934 se produce el cisma, dando lugar a que más tarde surgiera la Iglesia Evangélica Pentecostal, la que obtiene personalidad jurídica 1940. Debemos recordar que el pastor de Concepción y aquellos presbíteros más antiguos de la región, tales como el pastor Domingo Taucán de Chillán y Manuel García en Los Ángeles, permanecieron fieles a la iglesia metodista pentecostal. Uno de los ejemplos está en que el pastor Daniel Venegas, en la conferencia de 1933, fue designado superintendente general por 2 años y más tarde, en 1935, lo sucederá el pastor Domingo Taucán. Pero entonces, ¿qué sucedió en Concepción en 1942, donde la iglesia perdió la totalidad de sus miembros? Según los antecedentes, 2 serían las causas de esta gran pérdida. En el ámbito nacional existía un acuerdo de inscribir los templos en los respectivos conservadores de bienes raíces a nombre de la iglesia.
En conferencia de 1938, realizada en Temuco, la Iglesia toma un trascendental acuerdo y decide unir en una sola persona las funciones del presidente de corporación y superintendente general, eligiendo para este cargo al pastor Manuel Umaña Salinas. A partir de esa fecha, el superintendente general, junto con su directorio, comienzan a exigir que se cumpla el acuerdo de inscribir los templos a nombre de la Iglesia, lo que va a generar múltiples tensiones, divisiones a la postre. Tensiones y separaciones que los hermanos comunes no alcanzaban a comprender cuál era la dimensión de los hechos. Cada miembro estaba convencido que tenía que ser fiel a su pastor, sin importar tanto su identidad denominacional. Sobre la base de fuentes escritas y orales, todo nos conduce a pensar que el directorio de la época hizo presión sobre los pastores para que hicieran los traspasos respectivos. Sin embargo, eran muy pocos los que estaban dispuestos a hacerlo. En lo que se puede incluir parte importante de aquellos que integraban el directorio. Para determinar quiénes tenían la razón, hoy se puede verificar en los respectivos conservadores de bienes raíces que nos indican las fechas en que las propiedades fueron traspasadas a nombre de la Iglesia. Estas presiones condujeron a los presbíteros Daniel Venega de Concepción, Domingo Taucán de Chillán, Manuel García de Los Ángeles y el presbítero Ramón Yáñez de Valparaíso presentar un escrito ante el Ministerio de Justicia para que exigiera que determinados templos adquiridos por la Iglesia, pero inscritos a nombre de sus pastores, fueran traspasados a nombre de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal. Por esta razón, el directorio decidió expulsar a los pastores que no entregaron los templos. Esta fue la principal causa de crisis del año 1942 y 1943 en Concepción. Por lo tanto, a fines del año 1942, el pastor Daniel Venegas, junto a compañeros pastor Domingo Taucán y Manuel García, deciden abandonar la Iglesia Metodista Pentecostal con todos sus circuitos para unirse a la Iglesia Evangélica Pentecostal, donde son aceptados en su conferencia del año 1943. Sin embargo, el pastor Yáñez sigue un camino diferente. La otra causa, pero más bien secundaria, fue la imposición del directorio del hermano Salvador Salgado como obrero en Tomé, cuyo local estaba bajo la administración del pastor Venegas. Por lo tanto, la congregación se dividió en los seguidores del pastor Venegas y los leales a la Iglesia Metodista Pentecostal en la persona del pastor Salgado, quien más tarde sería pieza clave en la rearticulación de la Iglesia en Concepción. La rearticulación de la Iglesia en Concepción. En consecuencia, la Iglesia Metodista Pentecostal en Concepción en el año 1942 y 1943 pierde la totalidad de sus miembros, lo que se puede apreciar en la lista de direcciones de la Iglesia publicada en la revista Chile Pentecostal de marzo de 1945, donde esta iglesia no aparece. Hay claros indicios que la Iglesia de Tomé va a crear las condiciones para que la Iglesia Metodista Pentecostal en la ciudad de Concepción se rearticule como tal. Lo más probable que a partir de la conferencia de 1945 realizada en San Carlos se haya designado como obrero al hermano Juan Sepúlveda, pues a partir del año 1945 aparece su nombre en la lista de la revista oficial de la Iglesia. Él, junto a otros hermanos y hermanas, reorganiza la Iglesia de Concepción, entre los que se encontraba el hermano Juan García, Juan Ibacache, más tarde pastor de Coelemu. Jorge Quirós fue el pastor de Dichato y el hermano Froilán Grandón, que más tarde fue pastor de la Segunda Iglesia, todos ellos con sus respectivas familias. Desde la gran crisis fue en la casa de la hermana Dominga donde se reinicia la Iglesia Metodista Pentecostal en Concepción, para más tarde trasladarse a la vivienda del hermano Juan García con aproximadamente 20 a 24 hermanos. En el Chile Pentecostal de julio de 1945 aparece la iglesia con domicilio en Mon, número 2277. Luego se traslada a Argomedo, esquina Prat, para ubicarse definitivamente en Baquedano 122, hoy calle Abraham Valenzuela. Al fallecimiento del pastor Juan Sepúlveda es nombrado por un corto tiempo pastor probando Audilio Contreras, siendo su sucesor el pastor Celestino Cabrera. Posteriormente el pastor deja Concepción para trasladarse a Valdivia, por lo tanto es designado en su reemplazo el pastor Octavio Villegas, proveniente de la ciudad de Santiago, quien al fallecer en el año 1980 es sustituido por el pastor Raúl Vidal Medina.
Un día 12 de octubre del año 2002 llegó la familia pastoral trasladados de la ciudad de Osorno con una lluvia tremenda. Llegaron a Concepción, donde un grupo de hermanos les esperó con gran cariño. Desde entonces los hemos querido y respetado como nuestros padres espirituales, junto a sus hijas e hijos, yernos y nietos, siempre con su palabra de amor hacia nuestros enemigos y semejantes. Han pasado 106 años que se abrió esta puerta para muchas personas que han llegado desalentados, angustiados, enfermos, tristes, y hoy Dios, en su gran amor, ha obrado en sus vidas. No podemos dejar de mencionar grandes hombres y mujeres que durante todos estos años nos han trazado la palabra de Dios, y muchos de ellos ya no están con nosotros. Hermanas Dorcas que trabajaron en sociales como venta de empanadas, platos únicos y muchos otros. Hermanos voluntarios que trabajaron en la construcción de nuestro actual templo, los cuales vendrán muchos nombres a nuestras memorias. Nuestra iglesia se ha actualizado a los grandes cambios de la actualidad. Por ello se han conformado diferentes grupos o departamentos, como por ejemplo coro intermedio, grupo de adolescentes, departamento de relaciones públicas y protocolo y el departamento de comunicaciones, donde Dios ha permitido realizar las transmisiones en vivo de los diferentes servicios del Templo Matriz y contar con una página web www.impschlorenzoarenas.cl. Creemos firmemente que la obra debe avanzar, por ello la iglesia se ha unido para la remodelación de nuestro Templo Matriz y además en sus diferentes templos anexos. En el libro de los Salmos 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.